Primera parte. La pobreza mundial hoy en día. 1. Problemas con la métrica de la pobreza mundial del Banco Mundial. El titular de un comunicado de prensa del Banco Mundial de 2015 dice: el Banco Mundial prevé que la pobreza mundial caiga por debajo del 10% por primera vez. Esto parecía una gran noticia, algo que de hecho vale la pena celebrar. ¿Pero qué significaba en términos de ingresos? La declaración significa que pronto el 90% de la población mundial vivirá con $1,90 al día o más. Esta es la línea internacional de pobreza del banco, que goza de gran legitimidad en todo el mundo. Uno podría preguntarse cómo el banco estableció $1,90 diario como el umbral de la pobreza extrema. Las publicaciones de la institución revelan que la base de esta cifra es sorprendentemente delgada y arbitraria, basada en un razonamiento dudoso y en prácticas cuestionables de recopilación de datos. Una pregunta frecuente en el sitio web del Banco Mundial explica el procedimiento más o menos circular que el banco utilizó para establecer la línea. En 1990, un grupo de investigadores independientes y el Banco Mundial propusieron medir a los pobres del mundo utilizando los estándares de los países más pobres del mundo. Examinaron los umbrales de pobreza nacionales de algunos de los países más pobres del mundo y convirtieron los umbrales a una moneda común utilizando tipos de cambio de paridad de poder adquisitivo, PPP. Los tipos de cambio de paridad de poder adquisitivo se construyen para garantizar que la misma cantidad de bienes y servicios tenga un precio equivalente en todos los países. Una vez convertidos a una moneda común, descubrieron que en 6 de esos países muy pobres, el valor del umbral de pobreza nacional era de aproximadamente $1 diario por persona, y esto constituyó la base del primer umbral de pobreza internacional de $1 diario. Cabe destacar que el umbral de pobreza del Banco Mundial no se basa en ninguna evaluación directa e independiente de lo que las personas realmente necesitan en materia de vivienda, alimentación y vestido, sino más bien en los umbrales de pobreza previamente existentes establecidos por una minoría de regímenes en algunos de los países más pobres del planeta. Solo 15 para la actualización de 2005 a $1,25. A pesar de la actualización periódica del umbral de pobreza del banco, por ejemplo, de 1,25 a 1,90 en 2015, este problema fundamental sigue existiendo. Parece razonable suponer que un umbral de pobreza internacional que no se base en datos concretos, sino en umbrales establecidos por los gobiernos que permitan que las motivaciones políticas influyan en sus niveles de pobreza, podría no representar lo que la gente realmente necesita. Este es, en efecto, el caso. En 2013, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, admitió: el umbral de pobreza de $1,25 diario está muy lejos de cumplir el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.1. Tomando $5 como el ingreso diario mínimo que podría considerarse razonablemente como el cumplimiento de este derecho, la pobreza seguiría siendo generalizada incluso en aquellas regiones que podrían haber erradicado en gran medida o totalmente la pobreza extrema, basada en $1,25 diario para 2030. Aquí tenemos una agencia que es a su vez parte de las Naciones Unidas, reconociendo la insuficiencia del umbral estándar. Por supuesto, cifras como $1,25 y $1,90 por día parecen muy bajas, pero para entender cuán bajas son, se requiere profundizar en el concepto de ajustes de paridad de poder adquisitivo. Brevemente, el resultado del ajuste de la paridad del poder adquisitivo es que un ingreso de $1,90 en las estadísticas del banco
no se refiere a lo que un turista estadounidense puede comprar si cambia esa suma por moneda local en un país del tercer mundo. Se refiere en cambio al poder adquisitivo de unos $90 dentro de los Estados Unidos. Como señala el doctor Jason Hickel, antropólogo de la London School of Economics, eso hace que el umbral de pobreza del banco sea manifiestamente irrazonable. ¿Cuánto es unos $90 por día ajustado al poder adquisitivo? Técnicamente representa el equivalente internacional de lo que unos $90 podría comprar en los Estados Unidos en 2011. Pero sabemos que esta cantidad de dinero es inadecuada para lograr incluso la nutrición más básica. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos calcula que en 2011 el mínimo necesario para comprar alimentos suficientes fue de $5,04 por día. Y eso no tiene en cuenta otros requisitos para la supervivencia, como la vivienda y la ropa. Tenemos muchos ejemplos de este déficit. En la India, los niños que viven a unos $90 todavía tienen un 60% de probabilidades de estar desnutridos. En Níger, los niños que viven a unos $90 tienen una tasa de mortalidad 3 veces superior a la media mundial. La misma historia se puede contar de muchos otros países. Si unos $90 es demasiado poco para lograr una nutrición básica o para asegurar una oportunidad justa de sobrevivir el primer año de vida, ¿por qué lo usamos? En lugar de la línea de $1.90 del banco, Hickel aboga por un mínimo que es mucho más alto. Si queremos mantener una línea internacional única, podríamos usar la línea de pobreza ética ideada por Peter Edwards de la Universidad de Newcastle. Él calcula que para alcanzar una esperanza de vida humana normal de poco más de 70 años, la gente necesita aproximadamente 2,7 a 3,9 veces la línea de pobreza existente. En el pasado, eso era de $5 al día, igual que la UNCTAD. Usando los nuevos cálculos del banco, son unos $7,40 al día. En realidad, esta cifra se acerca al promedio de las líneas de pobreza nacionales en el sur del mundo. Como señala Hickel, el estándar de unos $90 por día es extremadamente bajo en relación con la mayoría de las líneas de pobreza nacional. Es alrededor de un cuarto del promedio del tercer mundo y es aproximadamente un octavo de la línea de pobreza de los Estados Unidos. Dado que los alimentos pueden ser tan caros en los países del tercer mundo como en los Estados Unidos, es difícil ver la razón para establecer la línea tan baja. Los lectores en los Estados Unidos podrían considerar que, según los estándares del banco, cualquiera que gane $57 por mes en nuestro contexto ya no sería extremadamente pobre. No hace falta decir que vivir con esa suma es casi inimaginable si consideramos que debe cubrir todos los costos, incluyendo comida, vivienda y atención médica, y no solo los gastos discrecionales. Problemas metodológicos del umbral internacional de pobreza del banco. Encuestas de hogares. El Banco Mundial se basa en encuestas de hogares representativas a nivel nacional para sus datos sobre los niveles de ingreso per cápita. El problema de esas encuestas, que registran ya sea los ingresos o el consumo de los hogares, es su relación a veces arbitraria con las necesidades reales de las personas. Por una parte, algunas encuestas de hogares atribuyen un valor monetario a las viviendas de los barrios marginales, lo que podría impulsar a una persona verdaderamente pobre por encima del umbral oficial de pobreza. Por otra parte, a veces pasan por alto importantes incluso subsidios para salvar vidas y servicios públicos que las personas pueden recibir. Este tipo de errores pueden llevar a resultados profundamente paradójicos. Un caso especialmente claro es cómo la atención sanitaria, la educación y la comida gratuitas que la gente recibió en la China de Mao no entran en el cálculo. Como resultado, se encontró que los chinos que alcanzaron nuevos niveles de seguridad alimentaria y vieron duplicarse su esperanza de vida en este periodo eran en general extremadamente pobres. El banco considera que están en peor situación que los haitianos, que pueden reunir algo más de unos $90 diarios vendiendo productos en el mercado informal o trabajando en talleres de explotación. Desde la perspectiva del banco, los chinos solo dejaron de ser extremadamente pobres una vez que perdieron sus tierras colectivas,
las raciones de alimentos y la atención médica y comenzaron a fabricar iPhone y otros bienes de exportación en condiciones atroces. Factores de conversión de la paridad del poder adquisitivo. El establecimiento de un umbral de pobreza internacional requiere la comparación del poder adquisitivo de las diferentes monedas nacionales. Los tipos de cambio no resuelven este problema, ya que no tienen en cuenta las estructuras de precios locales. Un dólar no te comprará un corte de pelo en Nueva York, pero cambiado por 70 rupias, podría hacerlo en Delhi. El Programa de Comparación Internacional, PCI, iniciado por la División de Estadística de las Naciones Unidas en 1968, establece las tasas de paridad de poder adquisitivo que intentan igualar el poder adquisitivo de las diferentes monedas nacionales. En principio, la PPP pueden utilizarse para comparar los ingresos nacionales de una manera más significativa que los tipos de cambio del mercado. El Banco Mundial utiliza la PPP para fijar el umbral de pobreza internacional y actualizarlo de manera que el umbral refleje supuestamente el mismo nivel de bienestar en cada país. La línea original de $1 diario, fijada en 1995, utilizando la PPP a partir de 1985, se actualizó a $1,08 en el 93 con la PPP a partir de ese año y luego se elevó a $1,25 con la publicación de nuevas PPP en 2005. Hasta la fecha, la última revisión del banco es 1,90 por día y está basada en las tasas de PPP de 2011. Contrariamente a las apariencias, esta nueva cifra, nominalmente mayor, no significa que el banco haya elevado el umbral de la pobreza. De hecho, al fijarlo en $1,90 diario, en realidad lo ha reducido, borrando convenientemente a 100 millones de pobres de la noche a la mañana. El banco y la OCDE utilizan las tasas de PPP no solo para fijar el umbral de la pobreza extrema, sino también para comparar los productos internos brutos de los distintos países, tratando de ajustar los efectos distorsionantes de los tipos de cambio normales del mercado. La teoría es que las tasas de PPP pueden proporcionar una corrección estadística de la sobrevaloración o la infravaloración mediante los tipos de cambio vigentes en el mercado de las monedas nacionales que pueden inflar o desinflar los productos internos brutos. Utilizando las tasas de PPP, el PCI puede calibrar mejor el tamaño real de la economía mundial. En el lenguaje del PCI, el PCI compara los productos brutos internos, PIB, de las economías participantes en términos reales, eliminando las diferencias atribuibles a los niveles de precio y expresando los productos internos brutos en una moneda común. Las comparaciones del PCI de los niveles de precio y de gastos reales del PIB se basan en los agregados de gastos de las cuentas nacionales utilizando deflectores espaciales de precios o paridades de poder adquisitivo como medida del componente de precios. En estos casos, los precios de los productos que constituyen la demanda final se recogen y comparan entre las economías para obtener los precios relativos. La PPP con las que se defractan los PIB y los gastos del componente que se están comparando para obtener los gastos reales relativos. ¿Cómo establece el PCI sus tasas de PPP? Lo hace recogiendo datos sobre una cesta de bienes y servicios, normalizada internacionalmente, comparando los precios de esta cesta estándar en diferentes contextos nacionales. El PCI puede establecer las relaciones de precios entre bienes y servicios comparables entre países. Estos índices se expresan a través de una moneda internacional común de referencia que es el dólar de los Estados Unidos, como explicó el PCI en su folleto del 2017. Supongamos que hay una cesta de bienes y servicios que cuesta $50 de los Estados Unidos. $50 de los Estados Unidos equivaldrían a 363 rand sudafricanos, si se utiliza un tipo de cambio de mercado de 7.26. Sin embargo, debido al menor nivel de precio de Sudáfrica en relación con los Estados Unidos, el costo de una cesta similar es en realidad de 239 SAR. Por lo tanto, con $50 se compraría una cesta de bienes y servicios más grande en Sudáfrica que en los Estados Unidos. La PPP de Sudáfrica a los Estados Unidos sería
239 SAR dividido $50, lo que equivale a 4,77. Es interesante que los factores de conversión de la PPP entre los Estados Unidos y otros países de la OCDE suelen estar próximos a los tipos de cambio del mercado. A diferencia del caso típico en que se comparan las naciones ricas y las pobres, las estructuras de precios de las primeras son similares. La PPP agrega a continuación las pautas y prioridades de consumo de las personas, tanto en los países del primer mundo como en los del tercer mundo, creando así ponderaciones de gasto internacionales dentro de la cesta, por ejemplo, alimentos y servicios. Esas ponderaciones agregadas, junto con los índices de PPP, se utilizan para calcular los factores de conversión de la PPP que determinan las relaciones entre las monedas locales y el dólar de los Estados Unidos. Según el informe completo del Grupo del Banco Mundial del Programa de Comparación Internacional de 2011, la PPP se calculan por etapas. Primero, para los bienes y servicios individuales, luego para los grupos de productos y, por último, para cada uno de los diversos niveles de agregación hasta el PIB. La PPP siguen siendo relativas a los precios, ya sea que se refieran a un grupo de productos, a un nivel de agregación o al PIB. A medida que se asciende en la jerarquía de agregación, los precios relativos se refieren a surtidos cada vez más complejos de bienes y servicios. Por lo tanto, si la PPP para el PIB entre Francia y los Estados Unidos es de 0,95 euros por dólar, se puede deducir que por cada dólar gastado en el PIB en los Estados Unidos habría que gastar 95 euros en Francia para comprar el mismo volumen de bienes y servicios. La compra del mismo volumen de bienes y servicios no significa que las cestas de bienes y servicios adquiridos en ambas economías sean idénticas. La composición de las cestas variará según las economías y reflejará las diferencias de gusto, cultura, clima, estructura de precios, disponibilidad de productos y nivel de ingresos, pero ambas cestas proporcionarán en principio una satisfacción o utilidad equivalente.